Si quieres explicarle a alguien de qué va esto de jugar a rol y te vale con una aproximación superficial, le puedes contar eso de que es como un teatro improvisado donde los jugadores interpretan a personajes que viven aventuras. Añade que para decidir cosas importantes se tiran dados con variables reguladas por un sistema matemático simple y listo. Es una explicación de mierda, es irreal, pero resulta funcional, así que sí, nos puede valer. Ahora bien, si tu oyente es exigente y lo que quiere es que le expliques cómo se desarrolla una partida, cómo se diseña, cómo se dirige o dónde se enmarca en las estructuras narrativas tradicionales, entonces te vas a encontrar con un inmenso vacío. No vas a tener palabras para hacerle justicia al rol y a la creación narrativa que se da en una mesa de juego, y eso es una auténtica pena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos faltan explicaciones sobre cómo se hace esto de jugar a rol. Si quisiéramos estudiar cómo se ha formado la historia que surge durante una partida, si practicásemos una suerte de morfología de la narrativa del rol, ¿qué nos encontraríamos? ¿Cómo se han creado los personajes, y los escenarios, y las relaciones dramáticas? ¿Cuál es el punto de vista desde el que se enfoca la estructura? ¿Obedece esta estructura a una linealidad cronológica? ¿Es no lineal o es circular? ¿Se rige por la pirámide de Freita, que está dividida en 3 actos o en 5? ¿Los personajes cumplen papeles simbólicos o funcionales? ¿Podemos localizar el clímax, un punto de giro o los ganchos de la historia? ¿Se oculta el mensaje del conjunto en las raíces del mito? ¿Bajo qué premisas se han ordenado los elementos? ¿Existe alguna autoridad que haya dado forma a todo este caos hasta conseguir una historia? En definitiva, ¿de qué tipo de narrativa estamos hablando cuando hablamos de las partidas que jugamos? Carecemos de análisis con respecto a nuestra tipología argumental desde una perspectiva madura y estudiada. Nuestra narrativa está infravalorada. Y desde aquí queremos decir basta a un reduccionismo acomplejado en el análisis de las estructuras narrativas en el rol. Ya hemos pasado la etapa de simplificación donde se pretendía expresar que nuestras aventuras eran simples clones infantilizados de historias clásicas malentendidas, precocinadas en las inexpertas manos de adolescentes con problemas de identidad o peor, de salud mental. El problema radica en que la metodología con la que los roleros y roleras creamos historias no se corresponde con ningún esquema del mercado del ocio interactivo. No hay un marco conocido para nuestras estructuras. No se nos puede aplicar la narrativa tradicional de los cuentos ni la moderna de los videojuegos. No escribimos novelas, no hacemos cine o teatro y no rendimos obediencia ni a sus pautas ni a sus escuelas. Roleras y roleros nos follamos a las 31 funciones de Vladimir Prop y a las 17 etapas del monomito de Campbell. Los argumentos de las partidas de rol contienen todo el abanico comprendido en el análisis social, la fantasía mitológica o la ciencia ficción. Las causas del drama que dan impulso a las aventuras pueden tener su base en conflictos raciales, en complejos entramados políticos, en tortuosos entresijos eclesiásticos, igual que en dramas familiares básicos que no por muy conocidos o menos intensos. Exploramos inquietudes en toda la gama cromática de las emociones. De hecho, creamos nuevas razas de fantasía con nuevos paradigmas sociales y dramáticos donde descubrimos nuevas emociones no humanas que luego hacemos chocar contra civilizaciones humanas como colisionadores de altas energías emocionales. Y del explosivo choque resultante surgen historias extraordinarias. No hay miseria ni alegría que escape a la narración rolera. No hay nudo sociocultural que se proteja tras tabúes de nuestros ojos, ni fragmento de la historia que pueda esconderse de nuestras inquietudes. Nuestras aventuras pueden tratar sobre el horror tras los muros de Auschwitz como sobre el amor imposible de un niño hacia la luna. Nuestras partidas exploran temas de ardiente actualidad con la misma facilidad que reviven arquetipos casi abandonados. Puedes acompañar a Dersusala por las estepas rusas, tomar un café con Fausto en la Bohemia, ser una ráfaga de luz autoconsciente que viaja por el vacío interestelar, igual que ser un adolescente que se enfrenta al rechazo de su madre por ser una mujer en cuerpo de varón en la Alemania de los años 50. Luego serás un gato que explora las alcantarillas de la Barcelona de 1888 bajo la Exposición Universal, y al día siguiente serás un bárbaro, un bruto nacido para la batalla que se enfrenta al dilema del bebé orco. ¿Matarás a ese pobre e inocente bebé orco al que ya arrebataste a sus padres? ¿Eres un racista o bárbaro temible que creías luchar por ideales concretos y justos? ¿Matarás a ese bebé orco de mirada limpia e inocente? ¿Cómo cuánto seguro estás de entender los porqués que rigen tu espada? Y antes de que puedas responder, estarás viajando en avión de Roma a México como un enviado del Vaticano para investigar ciertos casos de posesión en un pequeño pueblo rural de los años 20 cerca de Tijuana. Porque los personajes en las partidas de rol no se resumen a simples brutos sin pasado ni identidad que ansían la victoria en una guerra sin sentido. No son personajes planos que valgan como excusa a jugadores frustrados con sed de fantasías de poder provocadas por la marginación social. No son una mezcla incoherente de arquetipos que compensen carencias personales ni que rellenen huecos en identidades debilitadas. No, nunca lo han sido, pero los prejuicios y el sensacionalismo han distorsionado tanto la estética de la experiencia rolera que muchos jugadores y jugadoras nos hemos agotado de argumentar contra esos prejuicios, luchando contra lo que no somos para defender y redefinir una identidad menospreciada.
Nuestros personajes pueden ser tan superficiales como charcos o tan profundos como océanos. Pueden estar colmados de contradicciones, deseos, temores, conflictos irresolutos que los impulsen hacia el drama o ser seres con graves dualidades internas que les fuerzan a ser lo que rechazan ser. Pueden estar definidos por trasfondos escritos con más de 5.000 palabras o ser obras de diseño social con solo 5 frases que los definan. ¿Pero qué 5 frases? Y aún así su verdadera naturaleza emergerá en partida, con la narrativa funcionando en un baile que une el diseño con el descubrimiento, donde el participante conoce a su personaje mientras lo juega, aportando parte de su propia psicología, comprometiéndose con su historia y necesidades y creando vínculos tan o más profundos como los que un lector desarrolla con el protagonista de la novela que le está fascinando. Pero en este caso, no solo consumes pasivamente, también creas, y he ahí la danza, crear y consumir una obra que siendo propia no te pertenece porque no danzas solo. El rol es una danza tribal, y en ella no hay segundas oportunidades. Si tu personaje muere, se acabó. No vas a poder vivir la historia 2 veces ni emplear ese personaje en otra ocasión. Cuanto hagas de él, ella o ello será lo que la ficción registre. Cada escena de la estructura es única, sin garantías de protagonismo, de ser el foco, de que la narrativa te ame ni te proteja. Eso es intensidad. Porque nuestra narrativa es un monstruo, una bestia sin dueño que emerge de las mentes y de la conversación del grupo de juego y que se alimenta de expectativas, del contrato social y de las emociones de los implicados. Nuestra narrativa es como un fluido imprevisible, como una mutación amorfa. Su ritmo de expansión y dirección son incalculables, puede variar a cualquier forma en cualquier momento. Poco importa el nivel de preparación previo cuando la narrativa rolera afila sus garras. No hay estructura que soporte la fricción de la ficción rolera en movimiento. Es una máquina de trillar expectativas, de moler escenas prediseñadas. Destruye el pobre intento de control que el director de juego pretenda tener sobre la ficción y devora sus pretensiones de ajustar los arcos argumentales a su voluntad. Cuando la narrativa rolera se desata, despedaza cada uno de los factores que componen una historia tradicional y los recompone en una intersección de probabilidades que funden el falso azar de la estadística matemática con las emociones e ideas de los participantes. Es un puto Frankenstein de la narrativa universal, una criatura que está viva contra todo pronóstico y que actúa sin considerar la voluntad de sus creadores. Ella se come el nudo de la estructura y lo vomita como un giro, haciéndote entender que el nudo no es consecuencia de la presentación. Que aquí no conoces los caminos, que en su laberinto manda ella y tú solo tienes derecho a perderte mientras es ella quien te persigue. Por el camino aplasta a un personaje no jugador que parecía ser la clave y lo convierte en simple tensión creciente, en mero color, ajusta la velocidad de las escenas y de pronto te estampa contra el clímax. Y descubres que ya has cruzado el punto de no retorno. Cuando se le antoja lo para todo y establece una plataforma de drama entre personajes que debaten y acto seguido la abandona para retrotraerse un flashback anterior a la presentación y profundizar en el trasfondo de un protagonista por el mero placer de descubrirle un poco más. No hay control. ¿Cómo explicamos esto? Necesitamos mentes que expliquen esto. La narrativa de los juegos de rol es salvaje y se resiste a todo intento de ser domesticada. Es simbólica y culta, pero abraza la improductividad propia del amor al juego por jugar. No le importan el arma de Chekhov ni los principios dramáticos. Es madura y profunda y se revela ante los etiquetados simplistas del pasado. Está enraizada en el arte, pero transgrede la necesidad de una imaginación definida y perdurable en el tiempo. Porque ningún novelista escribiría una gran historia para verla arder. Ningún pintor crearía una obra maravillosa por el hecho de pintar y acto seguido diluirla. Ningún compositor daría vida a una ópera para ser ejecutada en una sola ocasión. Toda narrativa está afectada por la permanencia o la expectativa de la permanencia, salvo la narrativa del rol, porque es efímera. Toda narrativa surge de una necesidad de expresar algo a un espectador distinto al creador de la misma, salvo la narrativa del rol, porque los creadores son los mismos consumidores. El triángulo de fuerzas de Wagner, que concentra la fuerza del teatro en actor, autor y público, tiene una fusión absoluta en la narrativa rolera, donde cada participante integra la totalidad. Por ello decimos que nuestra narrativa es efímera y es íntima. Es efímera porque permanece lo que dura una partida, sin pretensiones de inmortalidad, con la misma intensidad que contiene la corta vida humana en contraste con la eternidad élfica de la narrativa comercial. Y es íntima porque pese a que los participantes juegan la misma aventura, para cada uno es una experiencia diferente, imaginada con colores diferentes y con implicaciones simbólicas diferentes. La narrativa rolera solo toma forma y color en la mente de cada jugador. Ahí está la ficción, es el lugar más íntimo que uno pueda conocer. Así como la experiencia de la conciencia emerge de la naturaleza biológica del cerebro, todos poseemos una conciencia y asumimos sin poder comprobarlo que los demás también, así la narrativa del rol emerge del grupo de juego, siendo individual y colectiva a la vez, incontrastable en los detalles, pero compartida en la esencia, como una forma de comunión en la imaginación cuya única necesidad es crearse a sí misma y que, una vez creada, desapareció. Basta de reducir la complejidad de una partida a una idea básica como que el rol es una conversación entre amigos o tirar dados sobre un tablero.
Esto sería igual que reducir a una partida de Silent Hill a decir que es una persona ejercitando los dedos frente a una pantalla. Esencialmente es correcto, pero en su complejidad es una descripción ineficiente que deriva de ese reduccionismo acomplejado. Cuando juegas a rol estás desatando a la musa narrativa más salvaje del panteón de las artes. Poco importa que seas consciente o no, en tu mesa de juego habita una bestia sin cuerpo, una criatura inconsistente que destruye y reconstruye una de las actividades más antiguas y sagradas de la humanidad. El arte de contar historias, elevándola a un nuevo momento y a un nuevo nivel, el arte de crear y vivir historias colectivas. Una experiencia lúdica que exige su reconocimiento y que desafía los métodos contemporáneos de análisis de guiones y narrativa. La narrativa del rol está a punto de romper las murallas que se le han impuesto y que la han mantenido oculta y menospreciada, ajena a los ojos de profesionales que la valoren desde distintos puntos de vista, descubriendo sus múltiples utilidades. Ya se dan tímidos pasos hacia utilidades no lúdicas en las ramas de la pedagogía, la psicología y la sociología. Aparecen apreciaciones con perspectivas ajenas al mundo del rol de las posibilidades de nuestra narrativa. Cada paso dado hacia el reconocimiento es como el golpe de un martillo contra el cemento. Este vídeo desea ser un martillazo más contra ese muro de prejuicios, contra ese contenedor que nos oprime. Y cómo no, después de este martillazo tenemos la esperanza de escuchar los vuestros, para entre todos y todas liberar a la bestia del rol y que la narrativa universal la reconozca como una criatura más de su ecosistema.